¿Cómo están? Soy Andrea Matis, estoy llegando al consultorio del Dr. Jesús Franco en el Centro Médico de Caracas. Él es médico otorrinolaringólogo, especialista en trastornos del equilibrio y pionero en cirugía endoscópica del oído. Hoy queremos hablar sobre el vértigo, tinnitus y el síndrome de sordera súbita, entre otros. Acompáñenme a este nuevo episodio de Pregúntale al Doctor. ¿Cómo está, doctor? Encantado, gracias, bienvenida. Gracias. Vamos a empezar entonces por el vértigo. Y uno no sabe si el mundo a su alrededor le está dando vueltas, ¿no? ¿Por qué nos dan estos episodios de vértigo o por qué pueden ocurrir? Bueno, el vértigo entendido como un trastorno de orientación espacial, en la cual yo, pues, al no interpretar correctamente dónde estoy yo y dónde están los objetos, voy a realizar movimientos inapropiados, queriendo acomodarme a algo que no está existiendo. Lo curioso y lo interesante es que tener equilibrio representa tener estabilidad de la vista y tener estabilidad de la postura. Y ambas cosas ocurren por un reflejo que comanda el laberinto y que comienza incluso desde el nacimiento. Entonces, en el momento que se alteran esos reflejos en cantidad o en expresión, yo voy a tener movimientos anormales del ojo o movimientos anormales del cuerpo que me sacan del equilibrio y que hacen que el ojo al moverse me produzca la sensación de que los objetos se mueven. Entonces básicamente es una confusión de nuestro cerebro en relación a lo que está sucediendo y esa desorientación se expresa en movimientos oculares y corporales que terminan generando entonces esa sensación de movimiento, ese desequilibrio, esa sensación de que me voy a caer, por ejemplo, ¿no? Y las ganas de náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Y es común, o a todos nos ha pasado, que de repente nos levantamos rápido de la cama o hacemos un cambio brusco y nos da esa sensación de mareo. ¿Eso ya es motivo de alarma o en qué momento debemos acudir al doctor? Ese es un mareo común y es más frecuente en las mujeres jóvenes delgadas y que tienen la tensión normalmente más baja. También en los pacientes que toman algunos antihipertensivos que cuando rápidamente de acostado pasan a parado tienen unos cortos segundos de mareo. Y esto es simplemente que baja la presión arterial con la que se perfunde, digamos, el cerebro y entonces uno siente ese mareo. Si estás muy entrenado y muy fit, te va a pasar con más frecuencia. Sin embargo, eso, si no sufre de problemas cardiovasculares, no debería ser un motivo de mayor preocupación. Sin embargo, hay pacientes que se marean es cuando se acuestan. Eso sí tienen que verse con el otoneurólogo, porque estos son los pacientes que, por ejemplo, tienen unos pequeños cristales que todos tenemos en el oído que se salen del lugar y entonces cada vez que bajan la cabeza, suben la cabeza, miran de lado rápidamente, van a retroceder en el vehículo y mueven la cabeza hacia atrás o van a la peluquería, por ejemplo, una dama o un caballero, ¿no? Y le van a lavar, tienen en ese momento una sensación intensa de vértigo de corta duración y este es un problema que se genera en el laberinto que se llama vértigo posicional benigno y que tiene una solución rápida con una reposición de esos cristales con movimientos lentos de la cabeza. Importante hablar de la solución. ¿Es con cirugía o cuál es el procedimiento? No, prácticamente te diría que ningún paciente con vértigo se opera, salvo que tenga, Dios lo libre, una tumoración en el cerebro o en el tallo cerebral. Y aún así la mayoría, cuando eso ocurriera, que es alguna cosa sumamente rara, se tratan la mayoría con radioterapia. Por tal motivo la cirugía no es la solución. La solución usualmente va por un tratamiento médico, va con rehabilitación, va con diferentes terapias que podemos aplicar, pero la clave aquí es que no hay un tratamiento único, porque hay más de 80 enfermedades que pueden producir vértigo y por tanto hay más de 80 soluciones. Hay que verse con el especialista que pueda identificarlas y que tenga los recursos tecnológicos para poder discernir entre estas causas para llegar a un tratamiento adecuado y sencillo. Lo bueno es saber que hay más de 80 soluciones, así que según sea su caso, el doctor lo va a orientar, por supuesto. Ahora, en cuanto al tinnitus o el tinnitus, es ese pitico que a veces escuchamos en el oído, vamos a hablar un poco más sobre esta afección. El tinnitus, o mejor llamado en castellano acúfeno. 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 Debería llamarse acúfeno porque el tinnitus es un anglicismo, es derivado del inglés. Pero lo interesante de tinnitus es que todos los oídos suenan, todos los oídos pitan, dependiendo de cuánto silencio estamos. ¿Okay? El asunto está en que en la medida que las personas, por ejemplo, pierden audición, ese ruido que genera el oído se escucha mucho más y el cerebro, tratando de extraer de esa señal que viene del oído más sonido, termina también liberando sonidos interiores y empieza a escucharse el tinnitus mucho más. Porque el oído no es un órgano que pasivamente recibe sonido, sino que el oído tiene una vibración interna
Y ese cambio en la vibración interna respecto al sonido es lo que uno termina generándole la sensación acústica. Okay. El problema es que el paciente que bruscamente comienza a presentar una sensación de que tiene un ruido en el oído, que usualmente es continuo, que es como unos grillos, como unas chicharras, como unas campanitas, puede producirle muchos problemas, no puede dormir, puede tener una gran angustia, porque principalmente no sabe qué es lo que tengo, será que tengo algo grave, no le permite concentrarse y le afecta mucho en su calidad de vida. Interesante con el tinnitus es que hemos desarrollado aquí en nuestra unidad un protocolo para el diagnóstico sistematizado del problema. Existe un grupo grande que tiene que ver con trastornos auditivos y al mejorar la audición del paciente lo mejora. Por ejemplo, uno muy sencillo, tengo un tapón de cera, tengo tinnitus, me quitan el tapón, se me quita. O tengo un problema de pérdida auditiva, una perforación de tímpano, eso se puede reparar, los huesecillos del oído se pueden reparar. Pero hay otras condiciones como por ejemplo que empiezo a tener un poquito de sordera, por ejemplo con la edad, entonces el poner a veces un auxiliar auditivo y ahora que vienen con unas tecnologías muy novedosas que incluso ellos logran enmascarar el tinnitus y aplicar algunos sonidos, algunos espectros de sonido que mejoran el tinnitus, el paciente se siente también mucho mejor. Existen otros tinnitus que tienen que ver con la columna cervical, con la articulación temporomandibular y con trastornos que tienen que ver con hipertensión, con la sangre que está muy espesa y otros problemas. Justamente de este protocolo y de este examen es que podemos determinar cuál es el tipo de tinnitus que tiene mi paciente. Claro, para mejorar su calidad de vida. Correcto, ¿no? Totalmente. Y me preocupó lo que me comentó sobre el síndrome de sordera súbita. ¿En qué consiste y por qué se hizo más común a raíz de la pandemia del COVID? Este es un problema del cual muchos pacientes no saben que esto existe, pero es mucho más común de lo que se pueden imaginar. Existen muchas personas que en menos de 3 días pierden más del 30% de la audición y algunos pierden toda la audición de un segundo para otro. Okay. Esto usualmente ocurre por un ataque viral al laberinto, también puede ocurrir con causas circulatorias y otras más. Pero obviamente cuando vino la pandemia y estando pues al principio la población desprotegida, entonces ocurrieron muchos casos en los cuales estos virus atacaban el oído, como a otros virus también lo pueden hacer. El virus de la parotiditis lo puede hacer, el virus de la mononucleosis, el virus de la rubiola lo puede hacer. ¿Una otitis común puede? Una otitis común no debería dañar el laberinto. Cuando una otitis común daña el laberinto, eso se llama una laberintitis. Esa es la laberintitis. Pero el problema de la sordera súbita es que el paciente que lo experimenta, a veces lo único que siente es un ruido, no oye, siente el oído tapado y nada más. Y piensa que es un problema menor. El tratamiento de esta condición requiere no solamente medicamentos tomados, algunos medicamentos que ponemos a través del tímpano, sin dolor, y otras terapias como oxígeno hiperbárico. Y si no se aplica tratamiento en los primeros 15 días, es poco probable que el paciente pueda recuperar su audición. Es decir, que este es un problema en el cual la ventana, el lapso que tenemos para tener éxito es corto. Y por tanto, sordera súbita es tratamiento súbito. Claro, así que en 15 días, es decir, si usted siente cualquier síntoma o disminución en la calidad de audición, es importantísimo que acuda de una vez a su doctor. Esto es importante también, ¿quiénes son más propensos a sufrir de esta sordera súbita? La edad más común en la cual se presenta el síndrome de sordera súbita es entre los 50 y 60 años. Pero desde que vino la pandemia puedes tenerlo a cualquier edad. Persona. A cualquier edad de cualquier persona lo puede tener. Muchísimas gracias, doctor, por aclararnos tantas dudas. Esperemos que cada uno de los casos tenga solución. Soy Andrea Matis, el doctor Jesús Franco me acompañó en esta edición de Pregúntale al doctor. Ya será hasta la próxima.